¿Conoces la historia de Pedro, el discípulo de Jesús, cuando se bajó de la barca en un mar agitado para ir hacia su maestro? Cuando piensas en ese relato bíblico, ¿qué pensamientos te vienen a la mente? ¿Crees que tú hubieras sido tan atrevido? Hoy, en Maná de Lunes, presentamos Para llegar seguro, permanece en el barco. Una reflexión de Austin Pryor. Tanto en el mundo empresarial y profesional, secular, la Biblia tiene mucho que enseñarnos. Por ejemplo, Mateo 14 relata la ocasión en la que Jesús caminó sobre las aguas mientras sus discípulos estaban en una barca sacudida por una tormenta. Uno de ellos, Pedro, siempre entusiasta, quiso unirse a él. Entonces Jesús lo invitó a ir con él. Durante los primeros pasos, todo iba bien con Pedro, pero entonces sintió el viento. Tuvo miedo, comenzó a hundirse y clamó a Jesús para que lo salvara. Mientras lo hacía, Jesús amonestó a Pedro por tener muy poca fe. Esta historia es un vívido llamado a todos los seguidores de Cristo a abandonar nuestra zona de confort y vivir con valentía. Sin embargo, en términos de inversión financiera, la audacia no siempre es el mejor enfoque. Aquí hay algunas razones por las cuales los administradores de los recursos de Dios generalmente obtienen mejores resultados si permanecen a bordo. La mayordomía, esto es, administrar la riqueza de Dios con sus prioridades y propósito en la mente, es una tarea que se le asigna a todo seguidor de Cristo. Así como esta historia comienza con Jesús dando a sus discípulos una tarea, suban a la barca y vayan antes al otro lado, Dios nos da órdenes de marcha relacionadas con las riquezas. Estamos en un viaje durante el cual estamos advertidos de que encontraremos nuestra buena dotación de problemas. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo, dice Juan 16:33. Ser un buen administrador de los recursos de Dios requiere obediencia y fe. Necesitamos un barco inversor que nos lleve con seguridad a través de aguas económicas ocasionalmente turbulentas. En términos de mayordomía, nuestro barco es una estrategia de administración de dinero personalizada y bíblicamente sólida. Guía nuestros gastos, ahorro, inversiones y generosidad. Cada decisión financiera debe de surgir de nuestro plan diseñado para garantizar nuestra llegada segura al final de nuestro viaje financiero. A diferencia de Pedro, nosotros debemos permanecer en nuestra barca. Desafortunadamente, muchos seguidores de Jesús ni siquiera se toman el tiempo para construir su barco financiero. O si tienen uno, no siempre permanecen en él. Estar en el barco suele ser mucho más seguro que estar en aguas turbulentas. Aquí hay algunos principios a considerar. Número 1. Espera viento y tormentas. Los discípulos de Jesús sabían de antemano que los fuertes vientos en contra en el agua eran muy problemáticos. De la misma manera, sabes que habrá desafíos en tu viaje financiero. Estos desafíos pueden tomar muchas formas: desempleo, gastos inesperados, reveses de salud, una mala economía, mercados financieros débiles. Debemos anticiparnos y planificar para ellos. Número 2. Ignora el viento y concéntrate en Cristo. El viento que puede hacer que tengamos miedo y reaccionemos de forma inapropiada, debemos permanecer en nuestra barca y confiar en aquel que ha dicho: no te desampararé ni te dejaré. Hebreos 13:5. Número 3. El fracaso no es un evento, sino más bien un juicio sobre un evento. El entorno financiero no siempre ofrece un refuerzo positivo. A corto plazo, podemos perder dinero siguiendo nuestro plan. Cuando esto sucede, podemos ver el buen comportamiento como un fracaso. El juicio que hagamos sobre cualquier fracaso financiero debe hacerse dentro de un contexto de nuestro plan personalizado. Las decisiones consistentes con nuestro plan son victorias, independientemente del resultado inmediato. A largo plazo, nos será de gran utilidad mantener una estrategia estructurada y sin emociones para tomar decisiones de inversión. Si confiamos en la dirección de Dios, habremos tenido éxito. Maná de Lunes
es un servicio a la comunidad de negocios del Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos. Contáctanos en cbmclatino.com. En España, contáctanos en 3-e.org.